Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes para todos. A continuación, pues, agradecerles primero su disposición, darle la bienvenida a este espacio en el cual vamos a hablar acerca de la obra de Marlon. Agradecimiento a su asistencia, un saludo respetuoso para todos y bienvenidos. Para iniciar, digamos que me gustaría también agradecer a la Casa del Libro Total por este espacio, por brindarnos esta oportunidad, ¿cierto?, de conocer escritura de un autor independiente, de un autor que tiene una editorial también independiente, y pues, ¿qué más que la Casa del Libro Total nos abra sus puertas para disfrutar de este momento y este espacio? Y a continuación, bueno, me presento, mi nombre es Sergio Mejía, yo soy docente del Magisterio Colombiano, licenciado en Ciencias Naturales de la Universidad Industrial de Santander. Allí también hice un posgrado, una maestría en Informática para la Educación. Actualmente me desempeño como docente formador de docentes y apoyo este espacio. Me gusta que haya, digamos, este apoyo a la literatura, al arte. Entonces, pues nada, vamos a conocer ahora a Marlon. Voy a hacer una breve presentación de Marlon Andrés. Y bueno, más que un amigo, él también es maestro. También se formó como licenciado en lengua castellana e inglés de la Universidad Cooperativa de Colombia. Tiene una maestría en literatura hispanoamericana y artes de la Universidad del Sur de Florida en Estados Unidos, y estuvo estudiando también doctorado. Y bueno, ha trabajado, digamos, en el tema, digamos, del magisterio también. Trabajó un tiempo como docente, es maestro, y estuvo también apoyando, digamos, diferentes procesos con su rol, digamos, de maestro de idiomas también, y trabajó con pregrado, trabajó en educación superior en Estados Unidos, se desempeñó como docente investigador y a su vez también formaba a estos jóvenes. Pero desde hace bastante, porque no es hace poco, desde hace bastante él ha tenido un amor por la escritura, ha venido forjando el camino de las letras, y pues desde hace algún tiempo también viene desempeñándose en este rol, digamos, de escritor y de las artes. Bueno, Marlon, para iniciar, ¿dónde empieza como ese camino hacia la escritura? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué escribir sobre precisamente las decepciones? Bueno, gracias Sergio por moderar esta charla, a la Casa del Libro Total de Bucaramanga también por prestarnos el espacio, permitir a esta obra tener un momento frente al público bumangués. Les agradecemos profundamente también el apoyo, la logística, y pues a todos los asistentes, gracias por venir. No sé si será posible que se siente más acá, correr esto, porque no los veo, prefiero verlos a sus caritas, que nos veamos. No sé si se puede prender la luz, no me gusta como que se vea tan oscuro el espacio, que precisamente creo que para responder esa pregunta de dónde empieza este camino de Marlon en la escritura, nos tenemos que volver a la biblioteca de la Escuela Normal Superior de Piedecuesta, una biblioteca prácticamente abandonada que conocimos en épocas de prácticas. Teníamos que limpiar los libros, y más que limpiarlos era ver un montón de títulos que de alguna forma no estaban en el aula de clase. Un montón de obras que se estaban llenando de polvo, pero que contenían muchas historias que a mí me llamaron mucho la atención, y leía, y recuerdo que me llevaba 3, 4 libros cada día, o lo que ellos nos permitieran,
incluso a la final ya no me prestaban libros por unas situaciones ahí, pero empiezo a explorar esa poesía también y la literatura universal sobre todo. Y de alguna forma no pensaba que en algún momento yo iba a escribir algo, era más que todo una afición por los libros, leer mucho. En la época de la universidad comía libro, era un ratón de biblioteca como nos llaman, y leía y leía y me la pasaba ahí investigando y tuve unos profesores muy motivadores también, al profe Oscar Mejía, que también pues escribía poesía y sobre todo cuento, y hacíamos como muchos ejercicios de escritura, pero en ningún momento yo pensaba quiero hacer eso, porque pues apenas simplemente estaba tratando de sobrevivir en este mundo al conseguir una carrera universitaria. Pero recuerdo que muchas personas me decían como que Marlon, escriba, y él me decía escriba, escriba. A veces cuando tenía la oportunidad en Facebook que yo sacaba como esos versos perdidos o esos malos versos, decía siga escribiendo, y no entendía el por qué él me estaba, sí, como que escribía que más para la universidad, pero también era entender que al momento de escribir estaba escribiendo cosas que yo no encontraba en los libros, que de alguna forma yo quería leer, y empieza como ese ejercicio y como tal ya en la maestría es que empiezo pues también a conocer escritores, estar cerca de personas muy famosas, pero también personas muy humildes que emigraron a Estados Unidos y que me acogieron y aprender de ellos, y era lo mismo, Marlon, escriba, escriba. Y pues llega ese punto de mi vida donde la distancia también a veces hace como difícil comunicarse, porque pues siempre nos comunicamos ahora por los celulares, pero no es lo mismo, no se siente igual. Y yo era no tanto de enviar notas de voz, sino era de escribir mucho, mensajes largos, como que usted me envió una carta, usted me envió un mensajote. Entonces era como que sentía que ese era el mejor medio que yo encontraba para comunicar lo que sentía. Entonces también lo veía como algo muy íntimo, porque quien se sienta a escribir sabe que muchas veces la hoja en blanco nos juzga, pero también es un lienzo que podemos modular como nosotros queramos y que la hoja no nos va a juzgar. Entonces ahí empieza eso, pero no, como tal, nunca pensé en ser escritor. Prefería el rol de lector. Bueno, bien, Marlon, y bueno, interesante, ¿no? Ver cómo va evolucionando ese ser, ¿cierto? Y a su vez el artista que hay dentro de ese ser. Y bueno, Marlon, yo fui uno de los primeros, yo creo, que tuve acceso a las decepciones. De una u otra manera, no sabía que aún se iba a llamar así. Sí, cambió bastante, pero digamos que fui uno de los primeros digamos que hacer esa lectura de esos primeros textos. Y bueno, me daba cuenta de que muchos de esos pedacitos de textos, de esos poemas, pero de esos fragmentos también evocaban una parte más emocional que profesional, ¿cierto? Y para citar, me gustaría citar el ejemplo de la carta de despedida del colegio llamada Tumbleroni, ¿cierto? Entonces, cuéntenos acerca de eso. Sí, precisamente yo siempre he tenido como ese ejercicio de buscar lectores, pero no el lector como de mis profesores, que ya saben todo, o al menos han raspado una gran superficie de lo que es la escritura y la literatura. Yo buscaba a mis amigos, les decía, oiga, tiene un minutico, unos 20 minutos, léame este cuento.
¿qué piensa de este cuento? ¿Sí le dejó algo? Y recuerdo que Sergio fue de esas personas que le pasaba fragmentos. Yo le dije, oiga, estoy pensando en un libro, en un poemario, pero no sé, léame. Con el solo hecho de pensar de que una persona me leía, para mí era suficiente. Entonces, precisamente a la hora de darle cuerpo a las decepciones, que cambio de título muchas veces, y sobre todo vamos a hablar como algo muy íntimo, que yo siento que es muy necesario mencionarlo, que las decepciones originalmente no era como tal un poemario o algo que iba a llegar al público o iba a llegar a ustedes. Las decepciones en realidad era una propuesta de matrimonio que recopilaba textos poéticos que yo le escribía hacia una persona. Y cuando empecé a buscar en todas las notas que tenía, en los cuadernos, en las agendas, en el celular, pues me encuentro con un montón de conejos. Yo le llamo conejos a los textos, citando ahí a un cuento de Cortázar, un montón de conejitos en mi apartamento que tenía que de alguna forma darles figura o darles un refugio, al menos como que estén en alguna parte. Entonces empecé con esa carta, que precisamente la escribo el día de la graduación, pero del colegio, cuando ni pensaba en ser escritor o en ser algo como tal. Y esa carta se la escribo a una persona que me gustaba mucho, y sentía que el mejor lenguaje que encontraba con ella, que ella era muy fanática de la literatura, era por medio de la palabra escrita. Y el día de la graduación escribo esta carta, el día antes, y dije, se la voy a dar, creyéndome que probablemente esa carta vaya a cambiar algo después de el gran adiós, que es acabar la etapa del colegio. Y la carta se quedó en el bolsillo. Sentí miedo, pensé que tenía más tiempo con ella, y han pasado 13 años que no la veo. Y cuando encontré este texto entre todas las pertenencias, dije, al leerlo, pensé, ¿será que esta carta hubiera cambiado el rumbo de mi vida si la hubiera entregado a esa persona? ¿Estaría más acompañado en estos momentos, o al menos tendría a alguien que me leyera? Entonces, esa carta precisamente, Tumblerón, también de cierta forma, mi idea era pues mostrar como ese primer Marlon escritor al mundo, y les voy a leer un fragmento de la carta, porque siento que también la carta es densa para alguien que tiene apenas 16 años y le dicen escoja qué va a hacer con su vida. Y la carta expone mucho eso, más que como que quédese a mi lado, sino la carta habla es de algo que yo viviría años más adelante. Así que les voy a leer un pequeño fragmento de ella para que se den como una idea de esos tópicos que de alguna forma estaba guardando en mi interior. Ahora se me perdió la página. Se llama Tumblerón. Es tu decisión darle un significado a esto o simplemente desecharlo. Ambas opciones le darán sentido. Incluso puedes buscar un reemplazo. No tienes que lidiar con la presión. Tal vez los europeos o, en mi preferencia, los asiáticos puedan contar mejor esta supuesta historia de amor. Por más que lo piense, poner más peso sobre tus hombros sería injusto, como si la vida de cada uno no fuera ya lo suficientemente pesada para soportar. Tengo que encontrar fuerzas de donde no las tengo para continuar este camino. Cada noche es un desafío que intento superar al mirar el techo de la habitación, tratando de alejar los recuerdos de tu sonrisa y sintiendo el frío colarse entre las cobijas. Ese frío me recuerda a tus manos, pero en vez de motivarme a superarlo, todo se llena de desesperación, por no saber qué vendrá el próximo año porque ya no podré sentirlas. Lo único y mucho que nos diferencia es que tú ya tienes un destino asegurado
En cambio, todo por aquí está plagado de incertidumbres financieras y dudas de poder cambiar mis estrellas y encontrar un mejor camino que me permita sentir algo diferente, al menos en esta vida. Quizás esto te asuste, te haga tomar decisiones y decirme que es mejor que paremos porque a la final la verdad no se puede ocultar. Irás a la universidad y me olvidarás. No puedo seguirte, nunca fui dedicado al estudio y no tolero la idea de pasar más tiempo en un solo lugar. Sé que el tiempo es una añadidura, pero mi cabeza no quiere que se acumulen más millas. Apenas estoy buscando cómo pagar el alquiler de la toga para la graduación. Por ahora, seguiré encerrado en mi habitación, porque no creo que el mundo exterior tenga algo que ofrecerme. Mi verdadero mundo se va lejos, dejándome a la deriva como un astronauta que solo cuenta los segundos antes de la caída final. Es solo una partecita de la carta. Bueno, es bastante, bueno, a la vez admirable y a la vez, pues transmite, ¿no? Transmite demasiado. ¿Por qué inclinarse por una escritura de ese tipo, emocional, y traerla a un ambiente, ¿cierto? Como extra, o sea, que supera los sentimientos, o sea, que supera la parte interna, extrapolar, digamos, esa escritura. ¿Por qué? Bueno, pues siento que también era permitirme decir esas palabras que mi cuerpo no dejaba salir, de no callarme al mundo de esa forma, porque siempre he sido muy silencioso y decía, de alguna forma tengo que hablarle al mundo o a esta persona o a quienes me leen. Y siempre tenía como esta fascinación por las cartas que se escribían entre escritores, que me parecía vulnerable, pero hermosa, frágil, porque sentarse durante 1 hora, 2 horas con un lápiz o un lapicero a destilar sentimientos, palabras sin medirse, sin tener el documento de Word que nos permita editar, o ahora con estas inteligencias artificiales de cómo le quito lo cursi, cómo lo hago más poético, eh, es un acto tan efímero, pero a la vez me sirve como testigo de que al menos lo estoy intentando, al menos estoy intentando sacar sentimientos. Así la persona me diga, no, no siento lo mismo, va a ser diferente, pero es permitirme hablar de esa forma, hablar en ese diálogo, que pues obviamente a la hora de sacar las decepciones me lo preguntaba muchas veces. Me dijo, esto es una escritura muy sentimental y personal. ¿Estás seguro que que el mundo lo reciba como usted quiere? Y pues de forma jocosa me decía, si esa persona no lo recibió, no tuve la oportunidad, tal vez ese texto nació para otros ojos, no los de ella, para hablar con otras personas o que los sentimientos de esas personas dialoguen con los míos, porque a veces nos encontramos también en otros cuerpos, en otros países, en otros lenguajes, y a la hora de leer esas cartas de esos escritores, yo decía como, no soy el único que siente esto, me estoy encontrando y ojalá algún día yo tenga a alguien para escribirle de esa forma. Entonces también era muy poético porque normalmente cuando un amigo cumplía años, yo pues le regalo palabras y que lo diga serio que este año casi lo arrollo con una nota de voz de 10 minutos donde lloraba ahí y le decía pues lo orgulloso que me sentía por él y al mismo tiempo lo hacía al escribir, era dejar sentir, porque a veces nos decían, y en un mundo en el que crecí, en el colegio, por así decirlo, nos pedían mucha hombría, ser muy fuertes, no sentir, el que sentía era débil, pero a mí el sentir me permite ser muy humano, porque eso es como lo,
lo más transparente que yo puedo ser la gente, con mis amigos o con el público. No quiero que me vean como, uy, Marlon, el que tiene ínfulas de escritor, el que ha estudiado demasiado. No me importa eso, no me importa, porque a la final eso también las carreras o lo que hacemos profesionalmente es un acto de supervivencia y para mí era permitirme precisamente ser muy humano y de que me leyeran y sintiera como que su hijo o un familiar o su mejor amigo o su mejor amiga está escribiendo algo. Y muchas veces esas conversaciones de Messenger de antes, yo creo que ahí es donde se quedó la mejor poesía. En ese Messenger o en el Hotmail de antes o en las cartas que se escribían que se pierden con el tiempo. Y mi idea también de volver a estas escrituras era poder, de cierta forma, estar siempre recordándome dónde empecé a escribir, por qué razón empecé a escribir y que tal vez en los días donde uno tenga como esos nubarrones, no me dé miedo volver a sentir. Sí, cuando yo leo a Marlon, siempre he dicho que él tiene la profunda valentía de atreverse a decir lo que siente. Uno a veces no se atreve a decir lo que siente, ¿cierto? No lo plasman, no lo hace público. Es como que estamos blindados contra eso, ¿no? De que nos blindamos contra el sentir, contra el expresar, contra el decir. Entonces, leer a Marlon es hacer ese ejercicio de leer la vida, ¿sí? Entonces, en ese sentido, otros poemas también hablan de distancia, de desarraigo, hablan de personas del pasado. ¿En qué momento empezó a contemplar escribir un poemario como tal? Bueno, así como lo había mencionado antes, por favor, los celulares sin sonido, please. Como muy profesor. Eh, bueno, como les mencionaba al principio, Las Decepciones en realidad era una novela que tenía un montón de poesía y que al mismo tiempo era como la propuesta de matrimonio que le escribió una de las damiselas. Acá hay como 4 damiselas o diosas importantes en mi vida y a cada una de ellas las nombro de diferentes formas, les colocaba sobrenombres o también de la intimidad que compartía con una de ellas en específico. Y yo dije, esto solo lo va a leer una persona. Y para mí ya es suficiente porque es la única persona que realmente me interesa que lo lea porque esto tiene un propósito, ¿sí? Era como tal la propuesta de matrimonio, que nunca se pudo dar, que nunca llegué a esa instancia por decisiones de la vida, los caminos que tomamos, todo de cierta forma a veces no sale como nosotros esperamos, ¿no? Y cuando pasa como ese momento decepcionante de que no puedo entregar el poemario porque la persona ya eligió a alguien con quien estar, porque ya no es mi negrita y ya no soy su negrito, ya no somos los dos, sino somos uno solo, de cierta forma. Y dije, ¿qué hago con esto? Y lo voy a guardar, lo voy a botar. Uno lo puede botar, pero cada vez volví a ellos porque en las noches me recordaba los versos y los versos me arremetían como diciéndome, venga, usted escribió esto, no lo he por vencido, no, puede que no consiguiera algo con esa persona, pero es parte de su vida. Recuerde los momentos, cómo se sintió. Y precisamente fue en la pandemia que se contemplan muchos de estos textos. Y en la pandemia eso fue como brutal porque eh, mi mejor forma de hablarle a ella era a través de la escritura. Y era enviarle un poema a la 1 de la mañana o cuando me salía el sentimiento y decir, mira, sé que no estoy ahí, pero estoy escribiendo sobre los dos.
Entonces también para mí era como hacerme una compañía de buscarla a ella en mis palabras, en mi escritura. Pero ese fue como el inicio de las decepciones, que no se llamaba las decepciones. Eso creo que se llama el primer título, y precisamente es un texto que está acá, que rompe como lo poético, que era el inicio de ese poemario o esa novela en la que yo le contaba a ella cómo fue el primer día que la conocí en la universidad. Y me gustaba eso, me gustaba de cierta forma crear dos personajes muy personales que conocía a la perfección, porque muchas veces en la escritura queremos escribir sobre alguien más, pero terminamos escribiendo sobre nosotros mismos y nos colocamos otro nombre. Y ahí creo que la llamo girasol a ella, pero era por un vestido que ella utilizaba de girasoles. Entonces, sí, ese fue el inicio de las decepciones. Bien, bueno, cuando uno revisa la obra, se da cuenta que la obra está dividida como en dos partecitas, ¿sí? Entonces, también hay algunos textos, ¿sí? Uno de ellos, que es el texto El día en que hablamos por primera vez, ¿cierto? Rompe un poco con un poco con la estructura del libro, ¿cierto? Porque es un texto narrativo. ¿Y qué aporte? ¿Por qué romper con la estructura de esa manera, ¿cierto? Siendo una obra poética, ¿por qué romper con la estructura de ese libro e incluir un texto narrativo? ¿Qué le aporta a tu obra o qué sientes, por qué lo viste necesario? Primero porque me gustaba mucho. O sea, era como que dije, no, no soy capaz de escribir más sobre ello porque ya no está la persona, ya no tengo la razón para continuarla, pero lo leía y lo releía y lo releía y decía como, ¿será que esto cabe dentro de lo poético? Y algunas partes riman, y eso era lo que yo decía, bueno, esto también es como muy poesía, porque de cierta forma hay un montón de referencias y yo hago muchas referencias a esa intimidad que compartíamos los dos. Entonces, cuando veo ese texto ahí, mirándome a los ojos, y yo me dije en ese momento que también sentí como que la vida se me acababa. Yo dije, si saco un libro no quiero que se pierda, quiero que salga todo. Así yo no alcance a leerlo, o si algún día yo muero, quiero que ella al menos, si en un mundo perfecto, en un mundo muy ideal, ella lo va a leer. Y finalmente le puedo decir, mira, esa era la novela que tú me pediste en algún momento que escribiera sobre los dos, porque también muchos de estos poemas fueron como esos pedidos, así como escríbeme un poema, escríbeme una canción, escríbeme un libro, como si fuera fácil. No es fácil, pero para mí era muy sencillo hablar sobre ella. Era como que era el cuerpo o la figura humana y el ser que más fácil podía retratar a través de las palabras, y que cuando sentía que las palabras se repetían, ese era mi ejercicio, buscar otras, buscar mejores palabras, buscar otros lenguajes para escribir sobre ella. Y me dije a mí mismo, eso también hace parte de esa decepción, de no poder entregárselo. Entonces para mí fue perfecto entregarlo de esa forma y entregárselo al mundo, no tanto a ella. Vamos a acompañar la, la intervención con una parte, ¿cierto? Con un fragmento de La espuma se llevó los deseos. Sí, pues este poema también hace parte de como ese compendio en ese periodo, y pues La espuma se llevó los deseos es como uno de esos que más me gusta. Creer que no podía seguir sin tenerte a mi lado fue dudar de todo lo que había logrado, porque terminé llegando a lugares que nunca había planeado. Ahora, solo, al pensar en tus besos, se me nublan los pensamientos. Ya no comprendo por qué ya no nos vemos.
¿Acaso nos faltó amarnos o simplemente atrevernos? Solo en sueños nos veo sonriendo, pero ya casi no te pienso. Apareces solo en malos versos, en poemas incompletos que me suplican darles un final cerrado, no uno abierto. De esos días que ya no recuerdo, pero tampoco siento. Si en otros cuerpos cumplimos nuestros deseos y completamos los fragmentos de lo que quedó, quizás así evitamos que regreses con pretextos, para que dejes escapar entre tus labios ese tortuoso y desgarrador, nos faltó hacer eso. Y bueno, y la segunda parte del poemario nos habla del gran laberinto, ¿no? Cómo esa segunda parte continúa el sentir de la ausencia, pero desde otra mirada, que representa ese gran laberinto. ¿Por qué dividir bueno, el poemario en esos dos fragmentos? ¿Por qué? Sí, pues precisamente uno de los propósitos a la hora de crear esta obra era poder decirle al público, este fue un Marlon en una época de su vida y este es el Marlon como tal que ya se quiere dedicar a la escritura o entendió qué hacer con la escritura. Y precisamente fue una idea de Vivian, que pues fue la persona que me ayudó a corregir la obra. Ella me sugirió, divídala en dos partes, así es más fácil para usted ver qué entra y no entra dentro del poemario. Entonces, yo también hice como un ejercicio muy bueno, que fue colocar las fechas en que escribía los poemas. Y a veces colocaba bus, supermercado, oficina, salón tal, y eso me recordaba como al momento en que lo leía, yo dije, uy, claro, eso lo escribí esperando el bus 12 a mi apartamento que quedaba en Jefferson Heights de Luisiana. Ese día llovió horrible y me acordaba, o sea, siempre he tenido como esa memoria fotográfica y decía, ese día estaba muy mal, estaba muy depresivo. Y ahí el por qué el poema es así de duro, el por qué el poema está tan desgarrador, pero era también decirme a mí mismo, recuerde los días duros de su vida para que pueda disfrutar el gozo de seguir adelante y de todo lo que pasó. Y sobre todo de reconocer que ese día que usted tenía el alma rota, que usted estaba sumergido bajo el dolor, se permitió escribir algo. Entonces, eso también me ayudó de cierta forma. Y la segunda parte del poemario, que es el gran laberinto, era entender, bueno, hay un montón de poemas que me dejaron preguntas y dudas del por qué las relaciones se acabaron, del por qué las cosas no continuaron. En el gran laberinto empiezo a darle ya respuesta con una madurez, ¿sí? Como si fuera un diálogo. No estoy como diciendo como respuesta al poema de la página 11 o algo así, sino uno entiende como que, uy, este man tiene esta duda emocional del por qué las relaciones no le funcionan. Y en la segunda parte, por esto es que no están funcionando. Por eso es, Marlon, dése cuenta, dése cuenta. Incluso un amigo me lo decía cuando lo leyó, era como que me dan ganas de darle una cachetada para que despertara, porque mire que se puede ahorrar muchos dolores de cabeza. Entonces era como también permitirme abrazar Marlon en dos etapas y mostrarle al mundo quién fui en una época muy chévere, muy fugaz de la adolescencia, y también demostrarles la madurez afectiva a través de la escritura, o sobre todo de saber ya modelar el dolor. Es como que, sí ve que ya puede escribir y no tiene que ir a buscar un six-pack de Corona y cigarrillos y pasar toda la noche llorando. Sí ve que sí puede. Entonces era como también hacer ese ejercicio, encontrar esa salida a ese laberinto. Y precisamente hay un texto que hace referencia al por qué el laberinto y también hay un montón de referencias a escritura antigua, a textos épicos, a poemas y
de alguna forma me veía a la hora. O sea, obviamente no soy como Odiseo, no tengo fuerza, no soy el mayor guerrero. Me daba miedo el solo hecho de pensar de que algún día iba a ir a prestar el servicio militar, me daba miedo, me aterraba eso, pero me veía como un gran guerrero, como al menos en esa odisea que uno a veces está en otro país y pasa un montón de cosas desde ah, entender de que compré una lata que yo pensaba que era frijoles y no eran frijoles y ya me gasté la plata y tengo que hacer algo con esa lata, echarle sal para que sepa bien. Son un montón de odiseas, de aventuras y de cosas que le pasan a uno afuera en, en cualquier país, y quien entiende la migración y quien se ha ido de su hogar también pasa como muchas situaciones jocosas que a veces escribo o les hago como su referencia. Entonces también a veces los títulos como que evocan eso. Y yo siempre me decía a mí mismo como, de cierta forma, en mi rol de investigador, en la maestría, cuando me tocaba analizar a los poetas y escritores, era como, ¿será que algún día si yo saco una obra va a haber un Marlon 10 años o 20 años buscando respuestas de por qué este man está colocando esta referencia de que por qué los ceniceros se quedaron sin empleo? ¿A qué se refiere con eso ese man? Entonces también me decía a mí mismo, no le voy a complicar la vida a esos Marlon del futuro o a esos Sergios, porque también es investigador, pero le voy a dejar como pistas, como que busquen ahí, escarmen entre toda esa escritura que respuestas de alguna forma las hay. Y pues también me gusta de que cada persona le va a dar su interpretación a los textos, porque todos tenemos una experiencia diferente. Entonces yo también quería eso, no ser como tan explícito, pero al menos causarles la curiosidad. Sí, uno ve en la expresión, en lo que dice Marlon, que la escritura de alguna manera era su manera o su forma de, era su terapia, era su manera de salir para otras personas. Por ejemplo, en mi caso personal es el fútbol, ¿cierto? Para otra persona es la música, para otra persona, bueno, no sé. En el caso de Marlon, la escritura ha sido su forma de alguna manera de desinhibirse, de expresarse, de transmitir, ¿cierto? Y no solamente la escritura, no solamente la escritura, ¿cierto? Pero bueno, ya vamos para allá. Marlon, ¿les gustaría compartirnos un fragmento de la angustia? De la angustia. Dice que está en la página 64. Angustia. A veces nos faltan las palabras precisas en esos silencios que nos desgarran, donde las lágrimas forman un mar y el silencio impide al alma expresar. Los dolores sumen las baldosas, las penas rompen las ganas de amar, las cuentas nos asfixian sin cesar, las mantas no logran calentar, los cuerpos son gárgolas que esperan un día quebrarse para al fin descansar. Bien, y decía yo que no solamente las letras, ¿no? No solamente las letras, porque este libro, esta obra, también uno se encuentra con unas imágenes que representan de alguna manera muchos de los escenarios que se plantean dentro de la poesía, dentro de los textos, y que son bastante significantes. Uno queda atrapado, digamos, allí en esas imágenes también. ¿Cómo fue el proceso creativo de esas muestras visuales, de esas piezas visuales que tiene la obra? Bueno, otra gran decepción, y Sergio sabe porque me acompañó esos días, salió una convocatoria de poesía ilustrada de la UBIS primero, y Sergio me dijo, parce, hágale, pinte. Y yo como, ¿pero qué voy a pintar? Dijo, pinte sus poemas. Ya tiene los poemas, píntelos. Y dije, pero es que no es fácil. Si no fue fácil escribirlos, ahora imagine pintarlos. Entonces empiezo como a escarbar en un montón de referentes y entregamos como 10 minutos antes de que se cerrara la convocatoria. Y yo le dije, uy, parce, yo creo que sí, esta va a ser, la voy a lograr, la voy a ganar.
Duré como 3 meses pintando y cuando pasan como los resultados, dice como obra descalificada. Y yo como, pero ¿por qué? Si seguí todo lo que me dijeron. Luego traté de indagar, no me dieron respuesta. También había como un amaño ahí para que alguien ganara o alguien ya de renombre ganara. Y luego sale otra convocatoria también de lo mismo y Sergio me dije, bueno, participe, ya la empezó, sígala. Y ese día me acompañó, llevé todos los escritos y yo dije, uy, esta va a ser. Y le pregunto a la muchacha, ¿alguien más ha entregado poesía o ilustración? Me dijo, no, usted es el único. Y yo como que, sí, ya tengo la plata para publicar ese poemario, carajo. Lo hice, lo logré. Y luego fue como, llega el feedback porque es unos puntajes que uno tiene que lograr y me faltaron 3 puntos para ganármelo, pero la gran decepción fue como un mensajito que me colocan ahí, como un comentario que era de, no entiendo esto cómo puede entretener a los bumangueses. Y yo dije como, de muchas formas, pero luego me di cuenta que la persona que hizo ese comentario pues no sabía nada de literatura como tal, era alguien de un puesto, de esos que colocan dedeo, que le dicen mucho, pues. No me gustó el comentario porque había otros 2 comentarios muy bonitos de profesores y me dijo, esta obra tiene un gran poder emocional. Era como las dos partes, ¿no? Yo dije como, ¿pero por qué? O sea, si hay forma de entretener a la gente, sí va a haber gente. Hay gente que le gusta la poesía. Entonces, a la final, plata era lo que tenían, pero el estímulo se lo dieron a alguien que hizo stand-up comedy, que ha presentado la misma rutina como 45 veces en la ciudad y es normal, eso entretiene, lo entiendo. Pero yo dije, la poesía también puede entretener a los bumangueses de cierta forma. Y con el paso de los años ha habido muchos participantes y eventos, incluso acá en la Casa del Libro hay algo de slam poético, que son nuevas formas de hacer poesía. Y, y también pues tenía los textos, tenía las ilustraciones, pero luego era como que de cierta forma yo quería que el libro reflejara algo. Y acá es donde empiezo como a hacer esa recopilación de ilustraciones. Y yo dije, no las voy a botar porque gasté un montón de plata en materiales de pintura, tiempo, duraba 13, 14 horas pintando y quiero que el público las vea. Pero también el poemario me llevó a visualmente hacer algo como muy de investigador, era de poder contar también a través de la imagen el libro. Entonces empecé a buscar todas las personas que me habían influenciado en los cómics, en este arte, y empecé a recopilar nombres, textos, imágenes. Muchas veces en Estados Unidos también tenía la oportunidad de comprarlos y pues para mí era una muy bonita forma de gastar mi dinero, pero al mismo tiempo era como el trabajo de estas personas. Entonces cuando estaba haciendo el doctorado tuve que volver a leer todos esos textos antiguos, la Divina Comedia, pero en diferentes traducciones, en versiones originales. No es lo mismo leer la versión chiquita de bolsillo a leer la original o en la traducción de 1800 algo, eso es complejo. Pero entonces ahí es donde los artistas gráficos me ayudaron mucho, que era leer las versiones del cómic. Y era como que listo. Eh, a mí lo gráfico me entra más, pues se me queda mal la imagen de ciertos pasajes y pues empecé a hacer como toda esa recopilación de textos y también de referentes y buscaba los nombres. Ay, ¿quién es este man? ¿Por qué no es tan famoso? ¿Por qué no se le da más reconocimiento? Porque todos vemos como Marvel Comics, pero detrás de Marvel hay un montón de gente que trabaja y pinta, que hace un trabajo excepcional. Y pues empecé a decir, ok, quiero hacer algo así, quiero contar algo también a través
de lo gráfico, que es ese viaje, esa despedida, ese desarraigo. Entonces empecé como, a mí me ha gustado hacer muchas cosas de edición y empecé a sacar así como los vectores para ver la línea, ver cómo de cierta forma resaltaba también las expresiones, porque la expresión dice mucho. Y cuando iba a Nueva York y iba a estas exposiciones de arte me quedaba embelesado, bobo, durante horas en un museo mirando eso y decir, ¿cómo lo hizo? ¿Quién era esta persona? Entonces empecé a hacer todo ese trabajo de recopilar, de ver cómo manejaban las sombras, porque pues también a la hora de imprimir el poemario, pues el costo podía incrementar si era todo a color. Entonces dije, vamos a hacer una estrategia buena con el blanco y negro, y precisamente se tomó esa decisión, que el poemario tuviera 3 colores principales, gris, blanco y negro. Y pues obviamente empecé a revisar todos esos artistas que retrataban partes de la Ilíada o momentos específicos de los textos épicos, y dije, bueno, ahora necesito crear los míos de cierta forma. Y bueno, John Flashman me ayudó demasiado porque el Museo Británico y también el Museo Metropolitano de Nueva York subió los bocetos de él en HD. Yo dije, uy, qué chimba, poder ver no la obra terminada, sino el boceto, que el boceto es el cuerpo, el esqueleto de esa gran ilustración, que a la final era lo que a mí me importaba. Incluso en el libro hay ilustraciones que tienen como una semejanza o un tributo. Ahí si las están viendo en la mesita, ahí están las ilustraciones también, algunas a la venta. Pero quería eso, que el libro se plagara también como de esa época de antes, del pasado, y de poder decir, esta fue mi odisea, esta fue mi Ilíada de cierta forma, pero no soy yo, no es mi cuerpo, es otra persona, es otro hombre con más fuerte, pues. Y así empecé a hacer como todo ese trabajo que también acompaña pues a los poemas. Eso es lo que puedo contarles un poquito, y pues ahí está la cuenta de arte de Instagram, por si quieren buscar y chismosear pues qué es lo que pinto, porque también incluso ayer le decía como que, uy, ya sé cómo hacer el segundo poemario, me llegó la luz, parce, lo voy a hacer de esta forma, e incluso le doy el referente, yo le dije, mire, acá está, así lo voy a hacer. Y no es fácil llegar a eso, no es fácil porque las primeras ilustraciones no estaban conectadas, y a la final traté de conectar todo de cierta forma que pudiera llevar la poesía a otro arte u a otra forma de entenderla, de verla. Y pues hay algunas imágenes que están ahí, si podemos colocar los videos también para que vean cómo fue como ese proceso. Algunas también tuve que hacer el trabajo de ver cuáles entraban y no, o las que más me gustaban. Entonces había unas que les hacía como ese trabajo en el fondo de cierta forma, y luego sí empezar a retratar como todo el vector, ¿no? Los colores oscuros, la sombra y demás. Y ahí está, ese fue como ese proceso de ilustración que tomó su tiempo, pero al mismo me permitía contar una historia. Incluso pues, si quieren el poemario se van a dar cuenta que incluso le quiero agradecer a los amigos de Grafiarte, que fueron los de la imprenta. Me dieron un montón de ideas para sacar el libro y las ilustraciones de mejor forma, y escuchar también a esas personas que llevan mucho tiempo en esta labor fue brutal, porque a la final queda un producto muy mejor de lo que yo esperaba. Yo digo que este arte que estamos viendo, o bueno, este proceso, es un proceso valioso, es un proceso que ya casi nadie hace, porque ahorita hay muchos sistemas que te grafican, muchas maneras de representar, ¿cierto? Incluso usted en alguna moneda entró en discusión con esa manera de ver el arte actual. Ya se ve más como una reproducción, ¿cierto?
el mercantilismo lleva a que todo sea rápido, eficiencia, y bueno, pero ¿para cuándo lo tiene, cierto? ¿En qué momento nos va a hacer la entrega? ¿Sí? Entonces todas esas presiones hacen que un poco se haya trasladado ese proceso o se haya desintegrado el proceso artístico. Entonces yo sí resalto ese valor, ¿cierto? De hacer las cosas a mano, de pintar, de esculpir, digamos, de alguna manera cada imagen, y cuando lo tengan la posibilidad de adquirir la obra, se van a dar cuenta del trabajo que hay detrás de ahí, de ese ejercicio. Y bueno, Marlon, también veía yo, y cuando hojeaba la primera vez que tomé ya la obra completa, que algunas partes o apéndices del libro pues tienen la imagen y tienen una frasecita corta, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hacer eso, cierto? ¿Por qué de alguna manera esos apéndices, esos fragmentos pequeñitos a la obra y no, digamos, cierto, esa continuidad que le dan mucho, porque pues uno ve la estructura de un poemario y es diferente a lo que tú planteas? Sí, pues quería que el público respirara después de leer algo denso de 3 o 4 páginas, pero también era como el ejercicio muy de Twitter o de estos estados de WhatsApp, o este mensajito que antes colocábamos en Messenger, que era una canción, una parte de una canción. Yo digo, bueno, al menos quiero que ese es un formato rápido de lectura, también esté en el libro, pero que le permita a la gente descansar. Como que, uy, qué man tan denso, qué tristeza, qué depresión. Y luego es como una frase medio positiva. Entonces como que también me gustaba eso, que les permitiera a los lectores respirar y que también le tomaran una foto. Si no querían subir todo un poema, es como que al menos una frasecita, 3, 4 palabras te va a dar un significado que también es poético. Digo, cualquier palabra que se colocó en ese poemario tiene un gran sentido. Las frases tienen un gran sentido, los poemas también tienen uno, pero en realidad es todo, es un compendio. Perfecto. Sí, a veces un pequeño conjunto de palabras, digamos que hace más que de pronto un texto gigante, ¿cierto? Bueno, ¿qué consejos darías a quienes decían escribir poesía o un poemario? ¿Qué aprendizajes aplicaste de tu formación como profesor, como maestro y en literatura precisamente? Entonces, cuéntanos acerca de eso, hacia una persona que vaya a escribir por primera vez. Si van a escribir una propuesta de matrimonio, que sea algo seguro y háganlo rápido. Háganlo rápido, no sé, voy a escribir un libro en un año se puede acabar una relación. Entonces, ese es como el primer consejo. El segundo, y desde el trabajo de profesor, hacía como muchos talleres con mis estudiantes y como las clases eran de 1 hora más o menos, pues yo decía en 1 hora cuántos textos pueden escribir. Y empezaba a decirles, bueno, escriban sobre un tema en específico, pero escríbanlo todo. Les doy 3 hojas, escriban todo en 3 hojas, les doy ciertos parámetros y demás, pero era como decirles a ellos, no les dé miedo, no les dé miedo escribir, ustedes también pueden tener un poemario. Un poemario no siempre tiene que ser 90 páginas, 100 páginas, pero que al menos un poemario tenga un sentido, que es un cuerpo literario que está ahí, que está al mundo, pues, y hay que pensarlo. Yo siento que también esto que hablábamos ahorita de que todo es tan rápido, hay muchas editoriales que les piden a los escritores o los poetas como que les boten libros, deme un libro ya para el otro año, y era como que déjenlos que vivan, déjenlos que procesen sentimientos. Entonces, el mejor consejo que les puedo dar también es como hagan un retiro de escritura, si ahí están sus posibilidades,
lleven una libreta con ustedes todo el tiempo, escriban versos, no piensen tampoco en el título del poema, porque a veces es más difícil el título que en sí el poema, sino lo que les salió en el momento, lo que les permitió el tambaleo del bus, lo que les permitió también la vía escribir en ese momento. Y pues obviamente yo tenía un montón de referentes eh, que estaban muy ligados a esas personas con las que compartía o tenía estas relaciones. Entonces siempre me tenía como esa conversación con ella y a veces las compartía en las historias de Instagram como un partecito del fragmento de que le decía como, o ella me preguntaba, ¿quién crees que se va a ganar el Nobel de Literatura este año? ¿Qué me recomiendas de él? ¿Qué puedo leer de tal autor? Entonces de cierta forma, a recopilar esos textos que compartíamos entre los dos. También era una conversación de, por ejemplo, ella me decía como, ay, estoy leyéndome Tokyo Blues. Y yo dije, yo no me la he leído. Deme una semana, a ver si me la puedo leer para tener algo que hablar con ella, para poder compartir algo. Entonces empezamos a compartirnos como eso, como que, oye, mira, este libro de Rosario Castellanos, este texto de Juan Rulfo, y empezaba también, de cierta forma, a contemplar qué quería hacer con los sentimientos que tenía. Y recuerdo que leí Noches Blancas de Dostoyevsky el 30 de diciembre, en un invierno en Luisiana, y yo me sentía como el personaje principal, me sentía como este señor que se enamora de una jovencita y a la final él está leyendo las cartas que le deja la jovencita y las que él le escribía. Y yo digo como que yo no soy un viejo ruso, pero me siento como él y estamos en invierno, es lo más parecido, pero era también eso, ese sentimiento de que, venga, no solamente estoy acá solo en este invierno. Dostoyevsky en Rusia también tuvo que pasar muchos inviernos difíciles, entonces escriba algo como Noches Blancas, me decía, pero sin imitarlo, ¿no? Escriba algo de ese estilo, escriba algo como Rosario Castellanos, como Storni, Delmira Agustini, un montón de escritores que llegaron a mí, que mis profesores me presentaban y yo decía, oiga, qué cosa tan hermosa, y agradezco a la vida de tener esa formación poética porque me ayudaron a moldear el sentimiento de una forma en específico. Y también estaba el cine, estaba Wong Kar-wai, que es un director chino, pero que es una brutalidad en el cine. Ese man sabe retratar la nostalgia de la mejor forma, que usted siente, o sea, usted se ve en el cuerpo de un asiático en medio de una rutina completamente diferente a la suya y usted dice, yo puedo ser esa persona, pero yo tuve que nacer en esta rutina bumanguesa. Y a la hora de ver esas películas, lo mismo, era como tratar de encontrar la forma de decirle a ella, uy, usted se parece a esta persona, a esta personaje, a esta damisela, a esta película o a este personaje de los libros. Entonces, como que siempre tengan buenos referentes, pero no traten de igualarlos. Traten de proponer algo parecido, pero que su voz se mantenga muy suya. Sí, de alguna manera una persona es en esencia lo que ha logrado construir a través de sus relaciones con los demás también. Y una persona dice y sabe lo que de alguna manera también ha leído, ¿no? Entonces, pues de alguna manera eso representa lo que nos cuenta Marlon Andrés. Y Marlon, me gustaría que nos compartas un fragmento, bueno, la lectura completa de un poema llamado Ausencia. Para mí personalmente, personalmente es uno de los cuales más me tocó, ¿sí? Entonces, pues quiero que, digamos, de alguna manera nos lo compartas y si de alguna manera
de alguna manera todos nos vemos allí retratados porque lo logró, lo logró. En mi caso, lo logró con ese poema. Sí, y precisamente Ausencia también fue parte del proceso que hice con el slam poético hace unos años. Ese poema a mí me permitió ganar un torneo de slam poético acá en Bucaramanga y yo creo que es de esos textos que no se van a repetir, que me gusta y, y nació también de esa libertad que me permitía el slam poético y a todas las personas del slam poético Colombia, Adriana, Lucía, que desde el primer día me dijeron, usted también puede hacer esto. Y también eso es encontrar como otras formas de escribir y expresar. Ausencia es algo largo, cuenta muchas cosas, así que presten atención. Ausencia. Cada día es más duro de llevar. Mi mente aún procesa tu ausencia y no quiero pensar más. La terapeuta me aconseja dejarte atrás, olvidar los momentos y continuar sin mirar, pero no puedo estar con otras personas. Me deshumaniza al socializar, solo tú conoces mi pensar. Y cada vez que te llamo, el timbre repica y repica y los mensajes en visto se multiplican. Fumo 3, 4, 5 cigarrillos, el alivio solo encuentro al fondo del vino. ¿Por qué no respondes mis llamadas, amada? ¿Será porque estamos a 2.514 kilómetros de distancia? Ahora sonríes en todas tus fotos, como nunca lo hiciste conmigo. Mis palabras ya no tienen sentido, ya no tengo a quién dedicar mis palabras. La musa se ha cansado de mí, busca placer en otras plumas predilectas que no conocen lo que has vivido. No estuvieron presentes cuando nadie quería estar contigo. Nunca valoraste que decidiera amarte como un empedernido, que escape para que pudiéramos besarnos a espaldas de mis amigos. Aquel canto de sirena diciendo, somos dos, somos dos, somos dos, se desvanece poco a poco al igual que el recuerdo de tus gemidos. Hoy solo escucho, soy uno con el olvido. Mientras la ansiedad me mataba, tú buscabas refugio con otros tipos. Besabas labios ajenos a los míos y luego, cuando la culpa te acosaba, venías a preguntarme si aún quería algo contigo. Soy quien debe asistir a terapia, quien tiene que pagar las deudas, quien da explicaciones, porque no tuviste el coraje de decirles que preferías estar a alguien que te diera miles de riquezas para adornar. Tu recuerdo es solo otro fantasma más, porque soy yo quien necesita pastillas para dormir, meditar y respirar para sobrevivir. Porque cuando estoy despierto solo veo los momentos en los que me decías que solo querías estar junto a mí. Y ahora me dices que quieres darme una partecita de ti, que eres extraña, terca y muchas cosas más, que merezco las cosas más lindas, que merezco ser feliz. Pero no entiendo por qué no lo dijiste antes, cuando ya tenías a alguien con quien ir a caminar, con quien ir a los karaokes a cantar, y tuve que enterarme de boca de alguien más. Me culpas por todo, me culpas de apuntar un arma a mi cabeza, pero fuiste tú quien me la regaló para protegerme de las tristezas, cuando en realidad debía haber temido a la mujer a quien juré matrimonio proponer al atardecer. Los girasoles se marchitan en el jardín, los veranos se convierten en invierno, las promesas llenaron la copa vacía mientras bebo todas mis rimas hasta irme a la cama a recordar la posición en que dormías. Tu ausencia me ha enloquecido, mañana estaré tan feliz, pero el domingo estaré menos vivo. Ya no sé qué pasa en mi cabeza, respiro, pero cada vez que exhalo, mi olor incrementa su líbido. La ansiedad ha matado al niño, me ha llevado a alejarme de mi nido, me ha desaparecido en el espejo, me ha hundido en los olvidos, prefiero morir a arder vivo. La depresión, en cambio, me ha dado palabras que nunca he sentido. He llorado a los muertos que nunca he conocido. Me hace sentir al cuchillo como un viejo amigo. Por su parte, el alcohol me permite dormir para sobrevivir hasta el otro domingo. Yo creo que este poema representa la obra de Marlon, ¿cierto? Es profundo, ¿cierto? Es doloroso, ¿sí? Si usted lo lee solo, le llega, le cala. Si tuvo un amor, le cala más. Entonces, un amor no correspondido, precisamente. Entonces, bueno, con ese, digamos, poema, de alguna manera cerramos esa parte, digamos, de conocer la obra, de contarnos.
y ahora queremos invitarlos un poco a un conversatorio con el autor, ¿cierto? A que si tienen alguna pregunta, si quieren de pronto participar, mencionar, decirle algo acá a Marlon Andrés, les agradecemos y les invitamos a que compartan con el autor. Muchas gracias, Hernán. Marlon, muy complacido asistir a este lanzamiento como escritor y como lector. Me parece un acontecimiento muy valioso para la época en la que estamos en medio de estos aparatos. Es casi que un oasis encontrar la escritura suya. Como eres un intelectual por tu formación universitaria y por todas las lecturas, me gustaría saber tus cómplices, autores que son como una búsqueda también permanente de apoyo o complicidad, porque encuentro también interesante un viaje en la escritura y ya mencionaste a Cortázar y creo que es un amigo de las lecturas. Me gustaría conocer esa parte. Muchas gracias. Bueno, Alfonsina Storni, yo creo que soy muy modernista. Delmira Agustini, Benedetti obviamente por lo del amor, Rosario Castellanos y el feminismo y también sobre retratar el presente como alguien que escribe en un mundo que no valora la escritura. Charles Baudelaire, francés brutal, difícil de leer en su momento, lo leí en francés, casi no le entendí, pero cuando empecé a escribir sobre las decepciones lo entendí, entendía el por qué él tenía ese lenguaje poético. William Faulkner, que también, si quieren conocer la base del por qué García Márquez es tan bueno escribiendo, lean a Faulkner, porque García Márquez era admirador de Faulkner, es brutal, y también compartimos un espacio allá frente al río Mississippi con William. Él es de otro tiempo, pero yo me sentía como él cuando lo leía. Y Pizarni, siempre. Alejandra, siempre. Creo que quería ser como ella en muchos sentidos. Y disculpen, es que, no sé, cuando la leía a ella, entendía como el dolor. Y creo que entendí que tan frágil es escribir y qué tan vulnerable tiene que ser uno. Pero no tener miedo, porque también uno se encuentra. Y Alejandra me la encontré mucho en muchas noches de dolor, pero ella me ayudó mucho. Obviamente Cortázar, pero sí, sobre todo Faulkner y Baudelaire me ayudaron demasiado en el sentido de poder retratar lo que yo estaba sintiendo. El ver un río y no ver un río, sino ver las venas de mi cuerpo corriendo barro y que toda la gente diga qué río tan bonito y en realidad es horrible, pero era eso, era encontrar esa misma imagen, ese retrato, esa pintura que esos escritores veían. Y durante mucho tiempo también a Horacio Quiroga también, entonces era como que me decía, estoy recorriendo las mismas calles y probablemente ahí se sentaron a escribir. Y eso era lo que también hacía, si había la posibilidad de sentirme un poco como ellos. No nos conocimos, no tuvimos la fortuna, pero al menos estábamos compartiendo, no sé, un café en Nueva York en 35 años después o 40 años después. Bueno, hay algo que me ha venido preocupando y no tengo todavía una respuesta clara. Aquí en Bucaramanga uno levanta una piedra y sale un poeta
En cambio, no encuentra uno un cuentista y menos un novelista. Si yo no estoy equivocado, ¿usted qué piensa? Bueno, yo creo que somos un montón de cucarachas supersónicas que andamos por ahí tratando de sobrevivir un mundo que nos lleva a otras profesiones o a otras formas de supervivencia. También escribo cuento, también escribo ficción, pero siento que sí, hay un declive grande que incluso ahora intento mucho en los talleres o en lo que se me permite motivar eso, motivar la escritura de un cuento, de una narrativa, de una carta, porque estamos muy acostumbrados a los mensajes rápidos de WhatsApp, de redes sociales, y es como que también podemos trabajar algo grande. Pero también hay un panorama que yo creo que como una de esas cucarachas o esos poetas que estamos debajo de esas piedras, al menos vemos otros que están debajo. Y la idea precisamente de la editorial Los que Sobran y de mi labor ahora como motivador y escritor es poder decirle a esos pelados, a esos niños, a esos Marlon que están en esas bibliotecas o que están incluso sin bibliotecas, de poder decirles, miren, algún día ustedes van a poder ser esto. No es fácil, pero creo que entre todos nos podemos apoyar, pero hay que crear más espacios para la escritura. ¿Qué más, Marlon? Me lo voy a meter tantico al rancho, como dicen, y hay algo que me dio mucha curiosidad del tema de la carta. La carta que el día de la graduación usted le iba a entregar a esta mujer, a esta chica. ¿Qué hubiera cambiado? ¿Qué cree usted que hubiera cambiado? ¿Cómo usted se visualiza? Porque usted dice que de pronto algo pudo haber cambiado ahí, ¿verdad? ¿Cómo cree usted que eso hubiera podido influir en el poemario? Gracias, Jason. Creo que ni siquiera estaríamos acá, a decir verdad. Creo que estaría con una familia, estaría con algo diferente, haciendo otra cosa, pero eso fue necesario que ese Marlon tuviera miedo ese día. Hubiera podido cambiar que soledad, romper mucho la soledad, reducir muchas cosas, pero también valoré mucho porque me lo pregunté durante 13 años, ya casi 14 años, y a veces me lo pregunto cuando recuerdo la voz de ella o cuando vuelvo al texto, porque pues ahora lo tengo que hablar y tenerlo más presente que en vez de como lo tenía en esa maleta. Pero era eso, preguntarme que tal vez sí tengo que romper ese miedo y decirle a esas personas lo que siento. Creo que si tenemos la valentía de amar, también nos puede romper el corazón, pero también nos puede cambiar la vida. No lo sabemos, pero yo sé que ella está bien y por algo pasaron las cosas. Bueno, si hay algo que nos diferencia de los, digo yo, de las personas que no hacemos arte y los artistas, es esa capacidad que tienen para quebrarse, ¿no? Acá con Marlon lo pudimos ver, la sensibilidad. Hay algo que nos diferencia y es eso. Y para apoyar el arte, ¿cierto? Para continuar con arte, el día de hoy queremos darle el paso a Andrely Moreno. Ella es cantautora, artista plástica, estudia actuación, es decir, es actriz y también ha escrito poesía desde muy temprana edad. Hoy nos cantará canciones inspiradas en la obra de Marlon, Las Decepciones. Darle la bienvenida. Y Andrely, cuéntanos un poco de cómo fue ese proceso de llevar las decepciones al arte, a esta arte que es la música. Bueno, este proceso la verdad fue muy arduo porque
tuve que leer el libro, obviamente, y ver como qué poema específicamente me llamaba la atención, inventarme yo todo un escenario en mi cabeza para saber qué iba a escribir, ¿no? E indagar y tratar de, pues, en realidad sentir lo que estaba escrito, los poemas de Marlon, para poder sacar, pues, mis canciones, ¿no? Mis obras. La verdad, no sé ni cómo llegué a hacerlo, porque nunca había hecho esto de sacar canciones inspiradas en un libro. Estoy muy orgullosa del proceso que pude llegar a hacer y pues la verdad para mí fue muy mágico, la verdad, o sea, fue impresionante porque literalmente fue indagar el libro, indagar la vida de Marlon y poderla pues traer en mis canciones. Bueno, Andreli, te escuchamos. Gracias. Bueno, vamos a empezar con Me iré. Cada canción pues va como con un fragmento de algunos poemas o con base a algunos poemas, ¿no? Entonces, espero les guste. Ok, entonces Me iré. Ojalá pudiera volver el tiempo atrás. Ojalá pudiera ser tuyo nada más, porque yo sigo aquí esperando por ti. Regálame un minuto más para ser tu dueño. Oh, 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 oh. Quiero ser quien esté viviendo por ti, para ti. Déjame escribir mi historia junto a ti. En el altar te diré que sí. Deberé dejar todo atrás, porque aunque te extrañe yo me iré, yo me iré. Disculparán ahí los nervios. Bueno, la próxima canción se llama Aprender a estar y también es con un fragmento de un poema de Marlon. Tienen que leerse el libro. Bueno, espero les guste. Quisiera aprender a estar. Quisiera aprender a querer. Quisiera poder olvidar. Quisiera poder ser tu idilio, tu vida, la paz de tus días. Quisiera poder ser tu vida, tu idilio, la paz de tus días. Quisiera poder
Quisiera poder estar presente diariamente. Ok, la próxima canción y la última, ya para cerrar, se llama… ¿Cómo se llama? Se llama… se me olvidó. ¿Cómo era que se llamaba? Aprender a estar… Aprender a estar… ¿Dónde queda? ¿Dónde queda se llama? Okay. ¿Dónde quedan las caricias, los abrazos de día, mi vida? ¿Dónde queda esa risa que entre sueños escucho todavía? Ese pelo en mi camisa. ¿Dónde queda lo que fuimos o no fuimos? ¿Dónde queda lo que fuimos o no fuimos? ¿Dónde queda esos años tan viejos o tan tiernos? Nuestra vida de ensueños. ¿Dónde queda lo que fuimos o no fuimos, mi vida? ¿Dónde quedan? Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Andreli. Bueno, ya para terminar, damos agradecimientos a los asistentes y pasamos a darle cierre a este momento, a este espacio, ¿cierto? Y qué más que dar cierre con la voz del autor, ¿cierto? Entonces, Marlon, despídenos. Bueno, muchísimas gracias al Libro Total por nuevamente prestarnos el espacio, permitir que un libro independiente, un poemario, un poeta independiente tenga un lugar para presentarse. También a Andreli por ese trabajo excepcional que hizo, que tenía muchísimos nervios, pero fue como siempre digo, en la juntanza, en el poder de la compañía. Ahora más que nunca ya no hay tantas ausencias, por ahí una que otra, pero ahora en la juntanza hay mucho poder, hay también mucha resiliencia, pero sobre todo motivación por hacer algo más con la literatura, también al mundo, a escribir todavía muchas cosas que quiero leer. Entonces también escribo también para mí, escriban para ustedes, escríbanse a sí mismos. A veces hacemos mucho de escribir para los demás, pero también tenemos que darnos un lugar a nosotros. Sigan por favor las redes de Los que Sobran, que es la editorial independiente. Sergio hace parte, allá también hay una amiga de la cual también pues hablando de qué viene, hay un poemario también que nace mucho de escribir, esa arte terapia,
que espero pronto traer más cosas y ahí en Instagram vamos a estar publicando. Es una obra que pues siento yo también toca empujar otros poetas, así como levantamos una piedra, entonces ya como que debajo de la tierra también podemos habitar y hay un montón de poetas que estamos ahí contentos en esa juntanza sobreviviendo. Y pues también en mis redes sociales van a encontrar más en la página o en TikTok. También tengo unos espacios de podcast, ahí pueden con el QR encontrarlos en Spotify. Y agradecido con la vida, agradecido con esas personas que me acompañaron en esos momentos de la vida y a ustedes por estar acá conmigo y hablar de esto que a veces la gente no quiere hablar, que son las decepciones, pero no todas las decepciones son malas. A veces nos puede reunir y lograr un día maravilloso como lo es hoy. Así que gracias a todos, tomémonos, no sé, una fotico acá juntos. Y también les tengo un regalo, que es un fanzine. Si no pueden adquirir las decepciones, tomen una foto, súbanla a Instagram, etiquétenos y allá en una de las mesitas pueden reclamar un fanzine. Y si usted le da una oportunidad a un texto, ya quiero cerrar con esto porque estamos cortos de tiempo, si usted le da una oportunidad a un poeta y en este formato que está roto, que tiene como unos dobleces y demás, que es una hoja de papel a la final, nosotros somos una hoja de papel que estamos escribiendo constantemente. Borges decía todo el tiempo que estamos escribiendo el mismo libro una y otra vez, así que escriban ese libro del cual nosotros hacemos parte, escriban de sus vidas y si le dan la oportunidad a un decepcionante poeta como yo, también pueden encontrar algo sorprendente que puede ayudar a decorar su casita o su oficina. Entonces, ese es el regalo que el equipo de Los que Sobran les dejamos el día de hoy.